Hola chicos, mi nombre es Ámbar Meléndez y voy a estar hablando con ustedes hoy sobre qué son los recursos naturales. Ahora, antes de empezar a hablar de qué son estos recursos naturales, quiero primero presentarme a mí misma, ¿verdad? Y decirles por qué su maestra me invitó a mí, a través de este videíto, a hablarles sobre los recursos naturales. Yo soy Ámbar Meléndez, me pueden decir Ámbar, y yo estudié por 4 años durante mi bachillerato todas estas interacciones de los recursos naturales con los humanos, ¿verdad? Así que conozco un poco sobre qué son estos recursos naturales y cómo los podemos utilizar, ¿sí? Y entonces ustedes se pueden estar preguntando, pero Ámbar, ¿qué son estos recursos naturales? ¿Qué son los recursos naturales? Y hay dos definiciones que podemos utilizar, dos definiciones que son bien chéveres y espero que las puedan entender. La primera definición dice que los recursos naturales son esos componentes de la naturaleza que representan unas fuentes de aprovechamiento para nosotros, de beneficio. O sea, son cosas que nos provee la naturaleza y nos benefician a nosotros de muchas maneras. Otra definición que se puede encontrar es que son materiales escasos que se producen por la naturaleza y son de suma importancia para el desarrollo continuo de nuestras comunidades. O sea que tenemos esas dos definiciones que nos pueden ayudar a entender un poco más qué son esos recursos naturales. Y ahora, ¿verdad? Entendemos un poco qué son los recursos naturales, pero ¿qué puede ser un recurso natural? ¿Se les ocurre a ustedes algo que puede ser un recurso natural? Pues miren, un recurso natural, tengo aquí escrito que pueden ser rocas, minerales, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, que son todos los seres vivos que están en la tierra. Todas esas cosas pueden ser consideradas recursos naturales. Interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ya mismo vamos entonces a adentrarnos un poco más en qué recursos naturales nosotros podemos observar alrededor de nosotros. Pero antes de eso, quiero hablarles un poco de las clasificaciones que le dan a los recursos naturales. Esos recursos naturales tienen dos tipos de clasificaciones, los recursos renovables y los recursos no renovables. Y ahora, vamos a ver, un recurso renovable son recursos que, como dice la palabra, son fáciles de renovar, son fáciles de encontrar nuevamente o de que se recuperen por nuestro uso. Vamos a decir, es bien difícil que se agoten. Algunos ejemplos pueden ser el agua, el suelo, los animales, ¿verdad? Son cosas que se pueden recuperar constantemente. Ahora, es bien importante que entendamos que un recurso sea renovable no significa que nunca se va a gastar. Hay veces que cuando usamos los recursos renovables a mayor capacidad de la que ellos pueden devolver, empezamos a gastarlo. Es como si ustedes tuviesen una cuentita de ahorro y sus papás le pusiesen $5 toda la semana. Pero ustedes, en vez de dejar que esa cuenta de ahorro siga subiendo y quizás sacar $1 de vez en cuando, ustedes sacan siempre $10 de cantazo y $10 de cantazo. Y esos $10 que ustedes sacan son más de lo que sus papás le ponen. Así que va a llegar un punto en el que se van a quedar sin dinero. Pues eso mismo es lo que pasa con los recursos renovables. Cuando utilizamos más de lo que están produciendo esos recursos, empezamos a gastar los recursos. Entonces, el otro tipo de recurso que tenemos es un poco más complicado y son los recursos no renovables. Y estos son recursos que tardan tanto tiempo en renovarse que se consideran no renovables porque realmente tardan un montón. Un ejemplo que podemos pensar es el petróleo, que es lo que utilizamos en la gasolina. Una de las razones por la que la gasolina es tan cara es porque es un recurso no renovable. O sea que cuando se acabe la gasolina, se acabó por siempre. Así que es bien importante tener en mente que nosotros quisiéramos que todos nuestros recursos fuesen renovables, porque eso significa que hay mayor oportunidad, ¿verdad?, de conseguir más, porque si son no renovables, sería bien difícil poder conseguir más. Y entonces, ¿y en Puerto Rico? ¿Cuáles son los recursos naturales que hay en Puerto Rico? Pues miren, en Puerto Rico hay muchos tipos de recursos y, ¿verdad?, mientras yo estaba buscando, hay 3 categorías bien interesantes que quiero discutir con ustedes. Están los recursos biológicos, los recursos hídricos, que se refiere mucho a los cuerpos de agua y a los usos de ellos, y los recursos geológicos. Y los recursos geológicos, o también se les dice geomorfológicos, es una palabra grande, son los que están relacionados a la tierra, la corteza de la tierra, todas esas partes que quizás ustedes han discutido anteriormente en sus clases de ciencia. Y ahora quiero que miremos por un ratito entonces
áreas que caen bajo esos recursos naturales que quizás ustedes reconocen. Hay veces que ustedes han participado, han utilizado recursos naturales y nunca se habían dado cuenta que eran recursos naturales. Así que vamos a ver. Uno de los recursos naturales son los bosques. Bosques como el yunque, el bosque seco de Guánica, son parte de los bosques que son recursos naturales de Puerto Rico. Puerto Rico tiene alrededor de 20 bosques protegidos. ¿Qué son los bosques protegidos? Los bosques protegidos son bosques que el gobierno decide que son especiales, que tienen unos recursos naturales esenciales para el pueblo y por ende no se les puede hacer nada. Tienen que mantenerse y los tenemos que, ¿verdad?, mantener igualitos, perfectos como están, ¿sí? Así que el yunque es parte de esos bosques que están protegidos. Entonces vamos a ver otro tipo de recursos naturales. Estamos hablando ahora de los recursos naturales, estos son biológicos, los bosques son recursos naturales biológicos y ahora estamos hablando de los arrecifes, estos son los arrecifes. Los arrecifes son otro tipo de recurso natural biológico. Entonces, ¿verdad? Los arrecifes son colonias de organismos marinos que están formados fundamentalmente por corales. Están asociados y a estos corales vivos, entonces se asocian una gran cantidad de algas coralinas, de peces, que en conjunto forman entonces el arrecife de coral completo. Y en Puerto Rico se encuentran 3 formas de arrecife, las voy a mencionar solo por nombre, no lo voy a aburrir mucho hablando de qué son, que son los arrecifes de borde, los de barrera y los de mancha. Y entonces ahora vamos al último recurso biológico del que quiero hablar hoy, que son los mangles. Y quiero decirle que los mangles son un recurso natural importantísimo. Es impresionante lo importante que son los mangles, así que siempre mantengan eso en mente. Los mangles son extremadamente importantes para Puerto Rico. Y los mangles, ¿verdad?, son unas agrupaciones de árboles en la zona costanera que poseen unas adaptaciones bien específicas que les permiten sobrevivir y desarrollarse en estos terrenos que serían difíciles para cualquier otro tipo de planta. Entre esas adaptaciones, dependiendo de su especie, incluye que son tolerantes a altos niveles de salinidad, o sea, altos niveles de sal, como el agua de mar, y que tienen unas raíces aéreas, como pueden quizás observar aquí, ves que tienen unas raíces que están como en el aire. Esas son unas raíces aéreas que son especiales para los mangles. Además, tienen semillas que son flotantes. Qué interesante, ¿verdad? Semillas flotantes que los ayudan a reproducirse de manera más inteligente. Y por último, les puedo hablar que acá hay 4 tipos de mangles que normalmente vemos, que son el mangle rojo, el blanco, el negro y el mangle botón. Ahora, vamos a hablar sobre los recursos hídricos que tenemos. El primero del que podemos hablar son aguas termales. En Coamo hay un área que se llama las aguas termales. Es más comercial las aguas termales que hay en Coamo, ¿verdad? Ellos te cobran algo y tú vas y te metes en esas aguas termales. Pero las aguas termales son bien interesantes. Son aguas que emanan de la superficie, cada superficie, y cuando salen esas aguas de debajo de la tierra de la superficie, son calientes. Es súper interesante. Uno de esos recursos hídricos que hay en Puerto Rico. Además de eso, tenemos los ríos. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un río, pero ¿verdad? Puede ser bien divertido. El agua es bien fría, bien fría. Así que de verdad, bien chévere. Y son corrientes de agua continua. Y entonces, pues, tienen, ¿verdad? Pueden llevar a un lago o a un embalse, ¿verdad? Van conduciendo agua hacia un punto final. Y entonces se alimentan normalmente o de acuíferos, que vamos a hablar ya mismo de qué son acuíferos, o de escorrentías superficiales de los mismos acuíferos. Y ahora ustedes me escucharon decir acuíferos. ¿Qué palabra es esa? No sé si ustedes saben lo que es acuíferos, pero acuíferos es otro tipo de recurso natural que hay en Puerto Rico y los acuíferos son áreas que tienen agua subterránea. Entonces, los acuíferos son depósitos subterráneos de agua que está contenida en estos espacios vacíos que están entre los sedimentos o las grietas. Estos son unos abastos de agua dulce y son principalmente utilizados o explotados, que es otra manera de decir utilizados, acuérdense de esa palabra, explotados, por los seres humanos. Ahora, vamos a hablar de la última categoría. ¿Se acuerdan que eran 3 categorías? Biológicos, y ahí estaban los bosques, y, los mangles, y después hablamos de los hídricos, que son los que tienen que ver con agua, que los acabamos de ver, y ahora vamos a hablar de los geológicos. Y en los geológicos tenemos 3. Y esos 3 son, primero, las cuevas,
Quizás ustedes han ido a Cueva Ventana, a las cavernas de Camuy, son, ¿verdad?, diferentes tipos de recursos naturales que son cuevas. Además de eso, la próxima yo sé que a todos les gusta, o a la mayoría por lo menos. Otro tipo de recurso natural geológico son las playas. Aquí no le gusta la playa y Puerto Rico está rodeado completamente de playa, ¿verdad que sí? Tenemos esa bendición. Qué rico estar rodeado de playa. Y entonces, ¿verdad? Las playas son unos cuerpos de agua que están a la orilla, tienen arena, normalmente, ¿verdad?, tienen unas mareas que se acercan o se alejan. Así que las playas son un recurso natural de Puerto Rico extremadamente importante, porque no solamente trae una flora y una fauna, que significa los animales y las plantas, ¿verdad?, que están ahí, que son extremadamente importantes, sino que también es un punto económico en Puerto Rico, o sea, que trae dinero a Puerto Rico el tener estas playas tan hermosas. Así que nos ayuda no solamente en mantenernos saludables, en darnos recursos, sino que también nos trae dinero al país. Así que por eso es súper importante mantener esas playas bien limpias, bien hermosas, para que siempre nos puedan beneficiar de muchas maneras. Y por último, otro tipo de recurso geológico son los sedimentos. Y los sedimentos son fragmentos de materia sólida, de rocas que se van desprendiendo, se van soltando de la roca y terminan siendo tierrilla, arena. Y esos sedimentos que encontramos también pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Así que, ¿verdad?, todas estas cosas son seguramente recursos naturales que ustedes han visto alguna vez. Entonces, yo ahora les quiero decir, ¿verdad? Este es uno de mis puntos más grandes. Los recursos naturales tienen mucho valor, tienen un valor, a veces yo diría hasta inmesurable, que no se puede medir. Tienen un valor que cada vez que tú piensas que entiendes el valor, ves que hay más valor todavía. Y son una bendición bien inmensa tenerlo. Yo les escribí aquí que a pesar de que los recursos naturales son los tesoros más grandes que tenemos en el planeta Tierra y uno de los regalos más grandes que Dios nos da, muchas personas no han sabido cómo apreciar esos recursos naturales. Los recursos naturales se les ha dado mucho menos valor del que realmente tienen, lo cual ha llevado a personas que no tienen buenas intenciones a utilizar demasiado esos recursos naturales. Lo que ocurre es que cuando utilizan demasiado los recursos naturales, le quitan a otra gente los recursos. Si yo uso demasiados recursos, entonces los dejo a ustedes sin recursos. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? El uso desmesurado, el uso sin control de los recursos naturales puede llevar a consecuencias bien drásticas, como lo puede ser o como lo es el cambio climático, que pone en riesgo nuestros bosques, esos bosques como el yunque, como el bosque seco de Guánica, nuestras playas las pone en riesgo a los animales como, ¿verdad?, los coquíes, ¿verdad?, animales endémicos de Puerto Rico, las plantas en Puerto Rico, que son la flora, y además hace que puedan ocurrir más eventos atmosféricos. Y por eventos atmosféricos podemos entender cosas como los huracanes. Así que el proteger al planeta no solamente protege al planeta, sino que nos protege a nosotros también. Y entonces, ahora, yo les escribo a ustedes, proteger nuestros recursos naturales nos toca a todos. Es importante que nuestras, ¿verdad?, entidades gubernamentales, el gobierno, las personas que están gobernando, estén bien pendientes de que los recursos naturales se estén protegiendo. Pero además de eso, es bien importante que tú y yo nos aseguremos de que esos recursos naturales se están protegiendo. Y yo les escribí aquí a ustedes que el proteger los recursos naturales es un trabajo extremadamente importante y le toca a los científicos de ahora y a los científicos del futuro, que son todos ustedes que me están escuchando, el encontrar maneras de recuperar lo que hemos perdido hasta ahora. Hay hay dos maneras que vamos a recuperarnos. Una de ellas es aguantando, ¿verdad?, dejando de gastar las cosas tan desmesuradamente, y otra manera es tratando de recuperar los recursos naturales que ya hemos perdido. Así que ustedes están en sus hombros, ustedes son los próximos, ustedes son los que lo van a lograr. Bueno, chicos, ¿verdad? Con esto quizás quiero terminar ya con un mensaje inspirador de que yo sé que a veces, ¿verdad?, suena un poco, no sé, que espero que ustedes hayan entendido, mejor dicho, lo que son los recursos naturales, que hayan podido entender
que hayan podido internalizar lo que son. Obviamente les quiero agradecer por el tiempito que me dieron de estar aquí con ustedes en su clase, aunque sea, ¿verdad?, a través de un video, porque no puedo estar con ustedes presencialmente o a través, ¿verdad?, sincrónicamente. Así que les agradezco mil veces por este tiempo que me atendieron, que me escucharon. Aquí les pongo los recursos que yo utilicé para, ¿no?, para que por si acaso quieren entrar a esos websites lo puedan hacer. Y por último, les quiero decir que hasta la próxima. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, le pueden dejar saber a su maestra. Yo estoy en toda la disposición de contestar dudas o preguntas y dejárselas saber a través de ella. Así que, ¿verdad? Le dicen a su maestra que me escriba, que le escriba Ámbar, esta persona tiene esta pregunta y yo con mucho gusto les voy a contestar. Ha sido un placer estar con ustedes hoy en la clase y espero que hayan podido aprender. Hasta la próxima.